La entrevista que salió mal. Mateo, hoy arruiné la entrevista de trabajo. Espera, ¿cómo que la arruinaste? Cuéntame todo. Todo salió mal. Desde el principio. Bien. Empieza desde el inicio. Te escucho. Salí de casa con tiempo. Llegué puntual. Eso estuvo bien. Eso es importante. Llegué a tiempo. Encontré la oficina sin problema. Ya eso es bueno. ¿Y luego? Entré al cuarto y ahí vino la sorpresa. ¡Qué sorpresa! Había 3 entrevistadores. No lo esperaba. Vaya, eso presiona desde el inicio. Exacto. En ese momento me sentí muy mal. Pero sí empezaste a responder las preguntas, ¿no? Sí, me preguntaron sobre mi experiencia. Respondí. Bueno, eso ya no está mal. No, Mateo. Hablé demasiado rápido. De los nervios, se entiende. Me temblaban las manos. Y también la voz. Eso le pasa a cualquiera. No te preocupes. Luego preguntaron, ¿por qué esta empresa específicamente? Pregunta clásica. ¿Qué respondiste? Nada. Me quedé callada como 10 segundos. 10 segundos ahí adentro es una eternidad. Lo sé. No se me ocurría nada. ¿Y así te quedaste callada? No. Luego dije algo. Ya no recuerdo qué. Puede que desde afuera no se viera tan mal. Mateo, uno de ellos bostezó ahí mismo. ¿Bostezó? ¿Frente a ti? Frente a mí. Quería levantarme e irme. Eso es una grosería. Con razón te enojaste. No me enojé, solo quería llorar. Ay, Lucía. Pero me quedé. Otros 20 minutos más. Eso ya es muy difícil de hacer. Al final, preguntaron cuánto quería ganar. ¿Y qué dijiste? Dije una cifra. Se miraron entre ellos. ¿Cómo se miraron? ¿Mal o sin más? Muy mal. En ese momento lo entendí todo. Oye, a lo mejor te llaman. Ni siquiera anotaron mi número. Ah, bueno, eso lo explica todo. Exacto. Un fracaso en todos los sentidos. Pero llegaste hasta el final. Eso cuenta. Fácil decirlo cuando no estabas tú ahí. Tienes razón. Perdón. Es que me preparé tanto para esto. Lo sé. Estuviste preparándote varios días. Y de todas formas, me bloqueé ahí adentro. La próxima vez va a ser más fácil. De verdad. ¿De dónde sabes? Porque ahora ya sabes qué esperar. Bueno, puede ser. Oye, ¿ves ese café de allá? ¿Cuál? Ese. Vamos a tomar un café. No sé. No tengo muchas ganas. Vamos, te invito yo. Te vas a sentir mejor. ¿En serio me invitas? En serio, hoy lo necesitas. Bueno, está bien. Gracias, Mateo. No hay de qué. Vamos. El barrio de antes.
Mateo, mira, antes aquí había un mercado. Es verdad, yo venía aquí todos los sábados. Vendían unos tamales muy ricos ahí. Me acuerdo, mi abuela siempre los compraba aquí. Y ahora hay un banco. Sí, abrió hace más o menos un año. No me gusta. El barrio cambió mucho. Tienes razón, antes había más vida aquí. Allá había una panadería pequeña, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, el mejor pan del barrio. Cerraron hace 2 años. Qué lástima, siempre había fila ahí. ¿Y este parque siempre estuvo aquí? No, lo hicieron el año pasado. ¿De verdad? Pensé que era antiguo. No, antes aquí había un estacionamiento. Ah, es verdad. Ahora me acuerdo. Pero el parque está bien. Sí, ahora los niños juegan aquí. Y por las noches la gente camina. Oye, ¿esa farmacia todavía está abierta? ¿Cuál? ¿La de la esquina? Sí, la pequeña, cerca de la escuela. No, cerró. Ahora hay un restaurante. ¿Qué restaurante? Italiano. Abrió hace como 3 meses. ¿Ya fuiste? Todavía no. Dicen que está bien. Hay que ir algún día. Vamos la próxima semana. Trato. ¿Y la escuela todavía funciona? Sí, la escuela sigue igual. Menos mal. Por lo menos algo quedó. Oye, ¿te acuerdas de ese cine pequeño? Claro, íbamos ahí de niños. Lo quitaron hace 3 años. Lo sé, me puse muy triste en ese momento. Ahora hay un centro comercial. ¡Qué horrible! ¿Para qué otro centro comercial? No sé, el dinero, supongo. ¡Qué triste! El barrio ya no es igual. Sí, pero algo sigue igual. Por ejemplo, Esta calle no cambió nada. sí, eso es verdad. Y nosotros estamos aquí. Tampoco cambiamos. Habla por ti, Mateo. Ja, bueno, tú cambiaste para mejor. Esa sí es la respuesta correcta. Vuelo cancelado. Aerolínea Volar, buenas tardes. Buenas tardes. Me cancelaron el vuelo. Su número de reservación, por favor. Un momento. Aquí está. A259. A ver. Sí, aquí veo. El vuelo está cancelado. Eso ya lo sé. En el aeropuerto. Lo siento mucho. Yo también. Manejé 2 horas. ¿Cuándo le avisaron? Nadie me avisó. Llegué y ya no había vuelo. ¿No le llegó un correo? No, no me llegó nada. Qué raro. Voy a revisar de nuevo. Por favor, revise. A ver, el correo se envió por la mañana. Por la mañana yo ya estaba en camino. Ah, entiendo. Exacto. Tenía el teléfono en la bolsa. Bien, la entiendo. ¿Y ahora qué hago?
Hay un próximo vuelo, en la noche. ¿A qué hora exactamente? A las 8. Hay lugares disponibles. ¿Sin costo extra? Sin costo extra. Fue nuestro error. Bien. ¿Y qué hay de la comida? No he comido. Le vamos a dar un vale de comida. ¿En serio? Sí, es el procedimiento cuando hay una cancelación. Gracias. Algo es algo. Le voy a mandar el vale a su correo. ¿A cuál? Tengo 2. Vamos a revisar. Al que está en la reservación. Ah, bien. Ese es el correcto. Perfecto. ¿Necesita algo más? Sí. Necesito un lugar junto a la ventana. Un momento. Hay uno disponible. Perfecto. Ese mismo. Listo. Su pase de abordar llega a su correo. ¿Y si no llega? Entonces menciona su número de reservación en el mostrador. Entiendo. ¿El mismo A259? Sí, exactamente ese. Perfecto. Gracias por su ayuda. No hay de qué. Disculpe las molestias. No se preocupe. Estas cosas pasan. Que tenga un buen vuelo en la noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.